Buenos días a todos, mi nombre es Luis Carlos Sánchez Jaramillo y hoy les vengo a hablar de Bernoulli. Para ello daré una breve explicación del término. Bernoulli es el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea corriente. Para demostrar esa explicación daremos respuesta a tres incógnitas de un problema propuesto para el experimento. Problema para experimento. Un sifón es un aparato para extraer líquido de un recipiente difícil de acceder. Cuando logremos hacer fluir el líquido por medio de la manguera, debemos dar respuesta a tres incógnitas, las cuales son: 1. ¿A qué velocidad sale el líquido en la manguera por el punto C? 2. ¿Cuál es la presión del líquido en el punto más elevado B? 3. ¿Cuál es la mayor altura H posible a la que el sifón puede elevar el agua? Elementos utilizados para el experimento efecto sifón. En primer lugar, debemos tener un recipiente de entrada transparente lleno de agua. Por consiguiente, una manguera transparente no importa su longitud, pero sí que logre tener un arco similar a este y logre tener una altura decente. Por último, un recipiente de salida, recipiente 2. Como pudimos observar en el problema propuesto, tenemos una altura 1, un diferencial y una altura 2. El diferencial lo tomamos desde el borde de la manguera hasta una altura determinada, que llegue al tope del agua también. La altura 1 la obtuvimos desde el tope del diferencial hasta el punto B, donde deforma el arco. Y la altura 2 desde el borde de un extremo de la manguera hasta el borde del otro extremo de la manguera. Funcionamiento. Lo que haremos a continuación es generar vacío en la manguera, o en otras palabras, extraer aire. Podemos observar cómo fluye el agua por medio de la manguera. Para explicar un poco mejor este fenómeno, iremos a la parte experimental. Bueno, muchachos, a continuación les voy a exponer el experimento efecto sifón de manera experimental. Acá podemos observar el experimento de manera gráfica. El recipiente de agua, las alturas obtenidas y los puntos D, B, C y A. De ese problema surgieron tres incógnitas. La primera, ¿cuál es la velocidad en el punto C? La segunda, ¿cuál es la presión en el punto B? Y la tercera, ¿cuál es la mayor H, altura, a la que el sifón puede elevar el agua? Para dar respuesta a la primera incógnita, aplicamos Bernoulli en los puntos C y D, ya que allí vamos a hallar la velocidad en C. Tenemos esa incógnita. Listo. Tomamos como referencia el punto C, Y igual a 0. Y sub C sería igual a 0. Listo. Para tener en cuenta. Presión en C sería igual a la presión atmosférica más un medio por la densidad de la velocidad al cuadrado, velocidad en C al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en C. Como ya dijimos que Y sub 0 es igual a 0, podemos cancelar este término. Igual a la presión en D, presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad en D al cuadrado. La velocidad en D la podemos despreciar ya que es una velocidad muy lenta. Cancelamos. Más la densidad por la gravedad por la altura en D. La altura en D vendría siendo H2 más D, como lo podemos observar acá desde el punto C, H2 más el diferencial. Listo. A la hora de despejar podemos cancelar presión atmosférica y nos quedaría de esta forma: un medio por la densidad por la velocidad en C al cuadrado, igual a la densidad por la gravedad por la altura en D. Despejando podemos cancelar las densidades y nos quedaría de esta forma, sacando raíz a ambos lados. Velocidad en C es igual a la raíz cuadrada, 2 veces la gravedad por la altura D. Ya, reemplazando valores, nos quedaría de esta forma. B, velocidad en C es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, 9,8, por la altura en D, que sería 27 más 10 centímetros. Esto nos da un total de 37 centímetros y convertido a metros nos daría un total de 0,37 metros. Esta ecuación en la calculadora nos da un total de 2,69 metros sobre segundo. Para dar solución a la segunda incógnita debemos de tener en cuenta algunos datos importantes. En primera instancia, un pascal equivale a 1 kilogramo sobre metros por segundo al cuadrado. Y el segundo dato sería analizar el caudal. El caudal es constante en toda la manguera, ya que tiene un diámetro constante. Por consiguiente, sabemos que el caudal en B es igual al caudal en C. Como esto quiere decir que el área o el diámetro en B por la velocidad en B es igual a el área o diámetro en C por la velocidad en C. Cancelamos los diámetros, ya que sabemos que son iguales, y nos da un resultado final de velocidad B es igual a velocidad C. ¿Listo?
Seguimos con la fórmula. Aplicamos Bernoulli en los puntos B y D, ya que queremos hallar la presión en B. Esta vez tomamos como referencia el punto D. D, que sería Y igual a 0 o Y sub D igual a 0. También podemos tomar el punto C, pero el punto D nos facilita más a la hora de hacer la operación. Listo, como ya tomamos ese punto de referencia, podemos cancelar esta Y sub 0 por la gravedad por la densidad. Y ya sabemos que despreciamos la velocidad en D al cuadrado. Listo. Por eso especifiqué anteriormente tener en cuenta los datos que mencioné, datos importantes, ya que sabemos que la velocidad en B es igual a la velocidad en C. Eso nos facilita reemplazar en la fórmula. Entonces, como velocidad en B está al cuadrado, podemos cancelar la raíz y nos queda de esta forma, que sería presión en B es igual a la presión atmosférica menos 1/2 por la velocidad en B. Como ya cancelamos la raíz, nos queda de esta forma, dos veces la gravedad por Y sub D, Y sub C, perdón, menos la densidad por la gravedad por la altura 1. Finalmente la fórmula nos queda de esta forma: presión atmosférica, que en Pereira serían 86.000 pascales, menos toda esta parte de la ecuación nos dio un total de 7.425,656 kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Como dije anteriormente, los datos importantes a tener en cuenta fue uno de estos. Un pascal equivale a 1 kilogramo sobre metros por segundo al cuadrado, según el sistema inglés. Esto nos quedaría en pascal. Lo restamos y nos da un total de 78.574,3 pascales, que equivalen a 78,5 kilopascales. Finalmente, para dar solución a la tercera incógnita, vamos a analizar el funcionamiento. Observamos acá el recipiente y la manguera. Introducimos la manguera en el recipiente y aquí actúa la presión atmosférica por debajo. Listo. ¿Qué pasaría si elevamos esta manguera a una altura extremadamente alta? Pues igualaría con la presión atmosférica, entraría por este orificio y por este. Eso genera finalmente un equilibrio, por eso es que no fluye el agua. Eso ya veremos a continuación de manera experimental. Igualamos la ecuación, presión atmosférica igual a densidad por gravedad por altura. ¿Qué conocemos de esta ecuación? La densidad, la gravedad y la presión atmosférica. Queremos hallar la altura, entonces despejamos. H igual a presión atmosférica sobre la densidad del agua por la gravedad. Finalmente, reemplazando valores, nos queda 86.000 pascales, que ya sabemos que pascales es 1 kilogramo sobre metros por segundo al cuadrado, sobre la multiplicación de la densidad del agua por la gravedad. La multiplicación de términos y unidades nos dio ese total en unidades de kilogramos sobre metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Cancelando términos, finalmente nos quedaría el resultado en metros. Esto quiere decir que la altura máxima nos dio un total de 8,8 metros.